Ya, ahora sí. Listo, muchas gracias. Ahí se ve entonces. ¿Lo ponemos más grande? Sí. Habíamos leído 3 capítulos. A ver, que la puerta habría que tener la puerta abierta. O quizá pasa no tener abierta ahí está. Bien, ¿quién se anima a resumir? A resumir los primeros, habíamos leído 3 capítulos, ¿no? ¿Se acuerdan de qué se trataba? Ahí cuando uno habla debería enfocarlo, ¿no? Ahí. Vamos a ver. Ah, no, a lo mejor hay que girar un poco. Hay que girar un poco esto. Ahí. O debería girarse solo, quizá lo de arriba si tú hablas. Bueno, habla del lenguaje principalmente, cómo pueden significar las palabras, cosas. Habla del lenguaje, ¿sí? Como las palabras significan, o sea, cómo pueden significar. Claro, porque la pregunta es sobre el maestro, o sea, cómo se enseña una cosa, y si es posible la enseñanza, ¿no? ¿Cómo es posible la enseñanza? Ahora, en castellano, enseñar incluye la palabra signo, entonces de alguna manera un poco diferente, ¿no? Pero ahí lo que dice básicamente es que, claro, lo que se hace es hacer signos. Y el problema es, estos signos, entonces, ¿a qué corresponden? ¿No? ¿A qué corresponden estos signos? Y si es posible enseñar algo sin signos, ¿no? ¿Cuál es el problema que se había manifestado a propósito de eso? Cuando yo manifiesto algo con signos, ¿qué es lo que ocurre? O sea, el signo, ¿qué indica y qué problema tiene? Un signo se supone que se refiere a un objeto, pero ¿cómo puede el signo estar relacionado con el objeto? Ahí hablan de cómo se puede mostrar el objeto directamente, pero aún así como que la otra persona tiene que tener la idea igual, ¿no? O sea, claro, cuando yo muestro algo, pues, porque yo no puedo mostrar, digamos, la cosa, no puede aparecerse como sola al entendimiento, pero si yo la muestro, o sea, muestro entonces el individuo particular, ocurre que, o sea, la cosa, habíamos insistido mucho en la importancia de la palabra cosa. ¿Cuál es la cosa a la que yo me refiero con el signo? La res sería, ¿no? No, para que se vea allá tengo que escribir aquí. Bueno. Debería captarlo con esta cosita de... Pero creo que hay que aprenderla. ¿Ah? Hay que aprenderla. Creo que el botón de... Ah, ¿hay que aprenderla? Claro. Porque ahí no sale. ¿Con esto? Ah, sí, ahí se ve. Bueno, se ve a nosotros, no sé si se va a los compañeros. ¿Ah? Habría que preguntar si ellos ven la pizarra.
Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ah, ya. Esta parte, ¿no? Sí. ¿Por qué insistimos en esto de la palabra res? Porque yo muestro, digamos, con el signo muestro la cosa en el sentido de la cosa concreta. O sea, esta palabra res se va a ir especializando, todavía no está tan especializada aquí, pero se va a ir especializando para indicar la cosa subsistente, la sustancia, la cosa concreta. Pero ¿cuál es el problema cuando yo digo que la palabra es signo de la cosa concreta? Que es lo que desarrollamos sobre todo en el último capítulo que leímos, en el 3. Cuando yo muestro una cosa, digo, esto es la pizarra, ¿no? ¿Cuál es ahí el problema? O el salto que se da, que puede pasar desapercibido. Porque parece simple. Si con esto indico y con esto es la cosa, entonces ustedes perciben la cosa y parece que la cosa está en su mente. Pero ahí hay como algo que falta, hay como un salto, ¿no? ¿Cuál es el salto? Que nos puede mostrar la pizarra sin hacer el signo de indicar la pizarra. Claro, pero eso es bastante fácil de entender. Yo hago un signo, bueno, supuesto que ustedes, ya hay un supuesto ahí, porque es supuesto que ustedes entiendan que esto es un signo. ¿No? Pero digamos, bueno, por el momento pasemos por alto ese punto. Supongamos que esto sea fácil de explicar, que ustedes inmediatamente entienden que esto es un signo, entonces yo quiero mostrarles esta cosa, ¿no? Pero ustedes, cuando yo les muestro esta cosa, ¿qué es lo que llegan a saber? ¿Qué es lo que pasa a estar en su mente? Se separa el concepto de la cosa. O sea, a partir de un objeto particular, entiendo un concepto que lo puedo aplicar a diferentes, por ejemplo, una silla, se apunta una silla. No tengo solamente el concepto de esa silla en particular, sino uno que abarca a todas las sillas en general. Ah, claro, la silla se entiende mejor porque aquí tenemos varias. Claro, si yo digo esto es una silla, yo quiero que entiendan no solamente lo que es esto, sino lo que son todas las sillas, ¿no? En otras palabras, quiero que entiendan el universal silla, claro, el concepto universal silla, ¿no? Eso yo quiero que entiendan, pero ¿cómo lo hago para que entiendan eso? Porque eso no está, no es implícito, y sin embargo yo lo hago, yo digo esto es una silla, y sucede que todos entienden que no solo eso es la silla, sino que también todas las otras son sillas, no necesito explicarlo en realidad. Pero ahí precisamente está el problema filosófico, que resulta obvio en la vida cotidiana, pero lo que no es obvio explicar por qué ocurre eso. ¿Por qué ocurre que todos ustedes en el fondo entienden que yo me refiero al universal? ¿Cómo? ¿De dónde sacan en el fondo el universal? No lo sacan de mí porque yo lo único que hice fue utilizar un gesto particular para indicar un objeto particular. Mi dedo es una entidad particular. Esta pizarra o esta silla mejor es una entidad particular, pero todos ustedes entendieron el universal silla. ¿De dónde entró a la mente? ¿No? Diría Agustín, ¿de dónde entró eso a la mente? ¿Cómo la mente elaboró eso? ¿Entiende el problema? Que no entra. ¿No? No entra. Claro, que no entra precisamente. Ya está ahí. Entonces, claro, en el fondo la solución está en decir que tiene que estar ahí previamente el elemento universal para que se explique su presencia en la mente, porque desde el mundo exterior no puede entrar, porque el mundo exterior concreto de la experiencia es un mundo de objetos, o sea, de entidades que son particulares, ¿no?
Bien, vamos a seguir entonces con la lectura. Veamos. Retomemos del cuarto. ¿Quién va a ser Agustín y quién va a ser Adeodato? ¿Puede leer a alguien que está aquí o también a alguien que está online? ¿Voluntarios? ¿Cómo? No lo puede proyectar. ¿No estoy proyectando? Tiene que Ah, tengo que apagar esto. Ah. Pero ahora, ¿por qué no lo proyecta? Antes lo proyectaba, pero ahora no lo proyecta. ¿Venga? Yo puedo leer desde acá, con el texto abierto acá. No, sí, pero me interesa también proyectarlo, porque antes lo estaba proyectando, no sé qué pasa. Ahí está. Ah, ¿qué botón apretaste? Todos. Pero el botón que está a la izquierda. Ah, el de la izquierda. Ya, perfecto. Ahora sí. Ya, excelente. Bien. ¿Quién va? Ahora sí lo pueden leer. ¿Quién puede leer? ¿Se lee? Yo soy Adeodato. ¿Ah? Tú eres Adeodato. Ya, yo leo como Agustín. Tú eres Agustín. Ya, perfecto. Aquí los títulos van incluidos, ¿no? No, los títulos sáltalos. Ya. Pero son agregados. Ya. Punto 7 de Agustín. Razonas muy agudamente. Mira, pues a ver si convenimos en que se puede mostrar sin signos o aquello que no estamos haciendo cuando se nos pregunta y que sin embargo podemos hacer enseguida o quizás hacemos los mismos signos. Pues cuando estamos hablando hacemos signos de donde viene la palabra significar. O sea, como señalar. Sí. Convenido. Por lo tanto, cuando se pregunta sobre algún signo, pueden mostrarse unos signos por otros, mas cuando se pregunta sobre cosas que no son signos, pueden mostrarse o haciéndolas después de la pregunta, si pueden hacerse o manifestando algún signo por el cual puedan conocerse. Así es. Consideramos primeramente en esta división tripartita, si te place, el que los signos se muestran con los signos. ¿Acaso solamente las palabras son signos? No. Paréceme que cuando hablamos, señalamos con palabras las palabras u otros signos, como cuando decimos gesto o letra, pues las cosas que estas dos palabras significan son signos. No obstante, u otra cosa distinta que no sea signo, como cuando decimos piedra. Esta palabra es un signo porque significa algo, pero aquello que es significado por ella no es inmediatamente un signo. Este género de signos, que significa con palabras las cosas que no son signos, no corresponde a la parte que nos propusimos de dilucidar, pues determinamos considerar el género de signos, por el que los signos se muestran con signos, y en tal consideración distinguimos dos partes: el enseñar o recordar los mismos o distintos signos mediante signos también. ¿No te parece así? Es evidente. Dime pues, los signos que son palabras, ¿a qué sentido pertenecen? Al del oído. ¿A cuál gesto? Al de la vista. ¿Qué decir cuando nos encontramos con palabras escritas? ¿Acaso no son palabras, o para hablar más exactamente, signos de las palabras, de tal modo que la palabra sea lo que se profiere mediante la articulación de la voz,
y significando algo, mas la voz no puede ser percibida por otro sentido que por el oído. Así sucede que al escribir una palabra se hace un signo para los ojos, mediante el cual llega a la mente lo que a los oídos pertenece. ¿Asiento cuánto dices? Creo que también asientas a esto, que cuando decimos nombre, nomen, significamos algo. Es verdad. ¿Qué? Aquello que designa este mismo nombre, como Rómulo, Roma, virtud, río y otras 1000 cosas más. Estos 4 nombres, ¿acaso ninguna cosa res significan? Antes bien, algunas. ¿Hay alguna diferencia entre estos nombres y las cosas que significan? Muchas. Quisiera que me dijeses cuál. En primer lugar, que estos son signos y aquellas no lo son. ¿Te parece bien que llamemos significables aquellas cosas que pueden significarse con signos y no son signos, de la misma manera que llamamos visibles a las que pueden verse, a fin de disputar sobre ellas después más fácilmente? Sí, me parece bien. Y los 4 signos que poco antes pronunciaste, ¿no pueden ser significados por otro signo? Me sorprende que pienses que he olvidado que las cosas escritas que las cosas escritas son signos de los signos, que proferimos con la voz, como ya lo hemos reconocido. Di, ¿qué diferencia hay entre estos signos? Que aquellos son visibles, estos audibles. ¿Por qué no has de admitir este nombre, si hemos admitido el de significables? Ciertamente que lo admito y con mucho agrado, mas nuevamente pregunto, ¿pueden estos 4 signos representarse por algún otro signo audible como has advertido sucede con los visibles? Recuerdo que también dije esto pues había respondido que el nombre significa algo, y había en esta significación incluido estos 4 nombres. Y sostengo que aquel y estos, en el momento en el que se profieren con la voz, son audibles. ¿Qué distinción hay, pues, entre el signo audible y los significados audibles, los cuales son a la vez signos? Entre aquello que decimos nombre y estos 4 que en su significación hemos incluido, entiendo haber esta diferencia. El nombre es signo audible de signos audibles, mientras que las cosas audibles son signos, pero no de signos, sino de cosas, bien sea visibles como Rómulo, Roma, río, ya inteligibles como virtud. Claro, ven que aquí está una diferencia, ya se empieza a vislumbrar entre signos de cosas, ¿no? Pero las cosas son de 2 tipos. Son visibles, como Rómulo, Roma, río, o inteligibles, como virtud, ¿no? O sea, ya se empieza a ver que hay 2 clases de cosas, pero no se dice explícitamente que también cuando se trata de cosas visibles, en realidad el signo siempre es signo de algo invisible, porque detrás de la palabra Rómulo, Roma, río, ¿no? Está algo siempre que es inteligible, aunque la cosa sea, o sea, la cosa particular es visible, pero yo no la entiendo simplemente como visible, solo la entiendo si detrás tiene algo inteligible, el concepto, ¿no? Entonces, en realidad, se podría aquí corregir que todos los signos siempre son signos de cosas invisibles. Sigue nomás. Lo admito y lo apruebo, mas ¿sabes que todas las cosas que se profieren con la articulación de la voz significando algo se llaman palabras? O sea, Luego, el nombre también es palabra,
pues vemos se profiere mediante la articulación de la voz con algún significado. Y cuando decimos que un hombre elocuente usa de palabras apropiadas, sin género de duda usa también de nombres, y cuando el siervo dijo a su anciano dueño en Terencio, quiero buenas palabras, ¿había también dicho muchos nombres? Estoy conforme. Concedes pues que estas dos sílabas que articulamos al decir verbum significan también un nombre y que en consecuencia aquella es signo de este. Concedo. Quisiera me respondieses a esto también, a esto también. Siendo una palabra signo de un nombre, el nombre signo de un río y río signo de una cosa que ya se puede ver, según la diferencia que notaste entre esta cosa y río, esto es su signo, y entre este signo y el nombre que es signo de este signo, ¿en qué juzgas se distinguen el signo del nombre que hallamos ser la palabra y el nombre del cual es signo? Distínguese a mi ver en que todo lo que el nombre significa, también lo significa la palabra. Pues así como el nombre es palabra, también río lo es. Mas, el nombre no alcanza a significar todo lo que la palabra significa. Pues aquel sí que tiene al principio el verbo propuesto por ti. Y este pues aquel sí que tiene al principio el verso propuesto por ti y este ex que nos has traído hasta aquí disputando y razonando sobre él, son palabras y no obstante, no son nombres. Y así se encuentran otros muchos. Así que, como todos los nombres son palabras, más no todas las palabras nombres, creo que está claro cuál es la diferencia entre palabra y nombre. Esto es, entre el signo de aquel signo que no significa ningún otro signo y entre el signo del signo que puede significar otro signo. ¿Admites que todo caballo es un animal y que sin embargo no todo animal es un caballo? ¿Qué lo dura? Pues la misma diferencia hay entre nombre y palabra, entre caballo y animal. Si no te retrae de asentir el que decimos también verbum, en el otro sentido de significar las palabras que cambian según los tiempos, como escribo, escribí, leo, leí, las cuales palabras está claro que no son nombres. Has expresado justamente lo que me hacía dudar. No te preocupe esto, pues llamamos universalmente signos a todas las cosas que significan algo, entre las cuales contamos las palabras. También decimos signos militares, insignias, llamados así con mucha propiedad, los cuales no contienen palabra alguna, y no obstante, si te dijese, así como todo caballo es animal, mas no todo animal es caballo, así también toda palabra es signo, mas no todo signo es palabra. Creo que no dudarías un momento. Ya entiendo y acepto completamente que existe idéntica diferencia entre la palabra en general y un nombre que entre animal y caballo. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la diferencia que pone aquí entre nombre y palabra? ¿Se entiende? Bueno, no todas las palabras expresan cosas como res, sino que algunas expresan. En verdad no sé qué expresaría lo que pueden expresar los conectivos como ex o sí. Pero... Claro, los conectivos como ex o sí también son palabras, entonces expresan algo, pero no son nombres porque no expresan algo sustantivo. Claro, lo que nosotros llamamos sustantivo, ¿no? El nombre. ¿Y qué expresan las palabras que digan conectivos? También expresan algo, pero que no es una sustancia, no es una res, ¿no? ¿Qué expresan entonces? Relaciones entre las sustancias. Relaciones. Relaciones, claro, ¿y qué son las relaciones?
O sea, ¿qué tipo de entidades son las relaciones? Modos. Sí, puede ser algo como eso, como al principio del texto habla de como modos de expresión o de actitudes del sujeto. Actitudes del sujeto. O sea, de quien está hablando expresa alguna especie de actitud de él o de modo de ser, o algo que él ve. Ah, claro, pero recuerden que cuando dicen lo que él ve, siempre hay que distinguir el aspecto subjetivo de él que ve, de aquello que ve, de la relación objetiva. O sea, si yo digo aquí, hay una relación entre la silla y la mesa, no, claro, hay una disposición mía en el sentido que yo veo eso, pero la relación entre la silla y la mesa es una relación objetiva, hay una conexión objetiva. Esta conexión, ¿qué clase de entidad es? No es una res. O sea, la relación entre cosas sustantivas, sustanciales, no es una cosa, no es otra cosa. ¿Y qué es? Un accidente. Son propiedades del logos mismo, son propiedades que nos permite, son nociones que vienen incluidas con el logos mismo. Claro, son entidades nocionales, son entidades puramente nocionales. Son entidades lógicas, o sea, tiene que... Entonces, claro, estas palabras son importantes para este análisis porque muestran que hay entidades, ¿no? que no son cosas, que son entidades lógicas. Finalmente, todas las entidades con las que nosotros hablamos son también entidades lógicas, porque también los sustantivos, ¿no? Aquí no se dice explícitamente, pero analizando más se podrá ver que también todos los nombres, en el fondo, indican entidades lógicas. Solo que eso no es, a primera vista no se nota, porque a primera vista parece que cuando yo indico esta cosa, solo estoy indicando esta cosa particular. Pero en realidad no es así. Digamos, todas las entidades que son significadas por el lenguaje, todas ellas finalmente son entidades nocionales, ¿no? Profesor, ¿Sí? podría servir, por ejemplo, utilizar para esto que está mencionando lo que nos pasa con ciertos adverbios, por ejemplo, si nosotros decimos simplemente o rápidamente, decimos cosas así, eso no significa nada respecto de la res que esté comportándose de tal manera, porque nuestra apreciación de la res puede ser muy variada, tan variada como cada persona la aprecie. Pero el que tengamos una noción que diga rápidamente o simplemente, eso inmediatamente nos circunscribe a una noción específica que pertenece al logos de la noción que queremos transmitir. O sea, eso es lo que quiero. Puedo ver una gacela moviéndose ágilmente, pero si digo rápidamente, la gacela se mueve rápidamente, estoy diciendo algo que es una noción muy, muy específica. Porque la otra persona podría estar percibiendo cualquier otra cosa, que su color, el tipo de movimiento que tiene, si va hacia el norte o hacia el sur, cualquier otra cosa. Pero si yo le digo, se está moviendo rápidamente, le estoy transmitiendo una noción muy, muy precisa. Pero no entiendo muy bien a dónde vas con eso. Que esa noción no es gratuita, que esa noción viene incluida como con la dinámica del logos. No es algo que sea propio de la gacela. O sea, por un lado sí es propio de la gacela, o sea, es efectivamente una propiedad de la cosa, pero para poder ser significada, claro, tiene que ser constituida como una noción autónoma. Claro, para Claro, poder transmitirla. Se necesita un proceso, se necesita una abstracción con la cual tú consideras solo ese aspecto lógico. Y claro, y ese problema se vuelve a presentar cuando tú indicas, claro, la cosa con un dedo,
no siempre es fácil entender a qué cosa exactamente se está refiriendo, porque no es la cosa entendida materialmente, es el aspecto, ¿no? en el cual la estás considerando. Entonces, el aspecto de las propiedades de las cosas también siempre es una noción universal, siempre un universal que tú quieres que yo entienda. No es simplemente esa rapidez particular, sino que necesitas del concepto universal de la rapidez que estás aplicando a esta cosa, a esta entidad particular. No sé si tú querías decir algo más que eso, o diferente. Sí, es bastante similar. Sí, es bastante similar a lo que estaba diciendo. Sí, gracias. Bien, yo creo que aquí podríamos saltar un poquito. Signos recién. El final de este 12 es importante. Leamos este 12. Salta un poquito y pasa al 12. Punto 12. ¿Seguimos? Sí. Agustín, y si alguno te afirma y prueba que, así como todo nombre es una palabra, así toda palabra es un nombre, ¿podrás encontrar en qué se diferencia además del distinto sonido de sus letras? No podré, y creo que no hay ninguna diferencia. Y si todo aquello con que algún significado profiere la articulación de la voz son palabras y nombres, mas son por una razón palabras y por la otra nombres, y por otra nombres, ¿no habrá ninguna diferencia entre un nombre y una palabra? No entiendo cómo puedo hacer eso. Por lo menos entiendes que toda cosa coloreada es visible y que toda cosa visible es coloreada, aunque estas dos palabras signifiquen distinta y diferentemente. Entiendo. Si esto es así, consiguientemente toda palabra es nombre y todo nombre palabra, aunque estos dos nombres y dos palabras, esto es, los términos nombre y palabra, tengan diferente significación. Ya veo que puede darse esto. Espero que me muestres cómo sucede. Advierte, No sé qué cambia aquí. advierte, según creo, que todo lo que significa algo y brota mediante la articulación de la voz, hiere el oído para poder despertar la sensación y se transmite a la memoria para poder dar origen al conocimiento. Lo advierto. Por tanto, suceden dos cosas cuando proferimos algo con semejante voz. Así es. Y si una de estas dos cosas ha sido llamada verbum, palabra, y la otra nomen, nombre, porque el término verbum se deriva de verberare, herir, y el término nomen se deriva de noscere, conocer, de suerte que el primero ha recibido este nombre por el oficio del oído y el segundo por el del espíritu. Esto es importante, lo subrayé en naranja, porque es útil para entender lo que será después el término nomen en la clasificación medieval, cuando se hablará del nominalismo. Cuando en la controversia sobre los universales se hablará de los realistas, realistas, y de nomen se hablará de los nominalistas. Entonces, a veces, es frecuente malentender esta palabra nominalistas, porque se entiende como nominalista a veces
se define como el que piensa que existen solamente digamos, los nombres, ¿no? Y no las cosas. O sea, como que hiciera una contraposición entre nombres y cosas. Pero el nominalismo toma la palabra nomen en este sentido es que la está tomando aquí Agustín, es decir, como referida a efectivamente un concepto, como dice acá, por el oficio, o sea, nomen viene de noscere, independiente que si es correcta o no la etimología, ¿no? El hecho que lo haga derivar el de noscere indica que lo conecta con un concepto. Entonces, eso es para decir que no es que el nominalista piense que nosotros tenemos puras palabras sin conceptos, ¿no? Digamos, sería una cosa absurda, que las palabras sean puras palabras y no correspondan a nada, ¿no? Entonces, se entiende mucho mejor si se entiende que nomen sí corresponde a una acción del espíritu. No, noscere es un oficio, dice acá, del espíritu. Entonces, corresponde a algo que está en nosotros, ¿no? Ahora, sin embargo, eso no significa que quede claro que es esto que está en nosotros, en el espíritu, ¿no? Porque eso, como siempre yo hago notar, puede ser entendido de una manera subjetiva o de una manera objetiva. Y ahí está toda la diferencia. Entonces, entre los mismos que se pueden etiquetar como nominalistas, no hay que dejarse engañar siempre por las etiquetas. Los que hablan de nomen pueden ser, bueno, se pueden llamar a veces conceptualistas. O sea, que piensan que el nomen se refiere básicamente a un concepto, y ahí queda por ver cuál es la diferencia entre el concepto y la cosa real, ¿no? ¿Cuál es la relación que se plantea entre concepto y sustancia? Pero sobre todo hay que ver cuál es el estatus ontológico que se le da al concepto. Si el concepto se plantea como simplemente un acto del espíritu, como uno podría interpretar a partir de aquí, ¿no? Este es como una investigación en un nivel como muy pionero, muy básico. Entonces dice cosas que pueden ser giradas hacia diferentes interpretaciones, ¿no? Interpretar de aquí uno puede decir, entonces el concepto es un acto del espíritu. Sí, pero entonces significa que es algo subjetivo, claro, o sea, el concepto yo lo puedo producir con mi espíritu, lo elaboro con mi espíritu, puede ser visto del lado del acto subjetivo, pero evidentemente hace toda la diferencia si yo subrayo que este acto subjetivo también corresponde a una noción objetiva, si la noción que hay detrás que el espíritu capta es en sí algo objetivo. Entonces ahí está después toda la diferencia, porque eso, evidentemente, si yo digo que el concepto es un mero, como dicen algunos, como accidente mío, como un accidente subjetivo, como hay, por ejemplo, frases de Aristóteles que apuntan en esta dirección, en la metafísica, también en los segundos analíticos, hay pasajes donde se dice que el concepto es algo así como que le ocurre al espíritu, es una acción, un acto del espíritu, ¿no? Pero después hay otros pasajes, ¿no?, donde es claro que tiene también una dimensión objetiva. Que si fuera solo un accidente subjetivo mío, entonces no me podría decir nada de ninguna cosa. No me podría decir ninguna cosa objetivamente, me informaría solo acerca de mis propias ideas, pero no habría una conexión entre mis ideas, ¿no?, y las cosas en sí, las cosas consideradas en sí, independientemente de mí, ¿no? Que es un poco el problema que después, de alguna manera, Kant llevó a la sistematización. ¿Ustedes ya hicieron Kant en teoría del conocimiento o no? Ah, bueno, sí. En teoría del conocimiento. Leímos el primer y el segundo prefacio. ¿Cómo? Leímos el primer y segundo prefacio de la crítica a la razón pura. Ya. No, leyeron más de la crítica de la razón porque eso le toca al curso de Moderna, el próximo año. Pero como ya vieron eso, ya vieron que en los prefacios ya se vislumbra ese mismo problema, ¿no?
se vislumbra ese mismo problema, que cuando dice en el prefacio que lo que nosotros podemos analizar son los actos o estructuras de la mente, ¿no? Como que las categorías son como estructuras subjetivas de la mente, y dicho eso, se le presenta el problema, entonces, ¿cómo estas categorías después van a juzgar las cosas? Eso resulta ser imposible. Entonces, en el fondo, todo lo que nosotros conocemos son entidades dentro, o sea, entidades lógicas que caen dentro de nuestras categorías, pero de las cuales ya no se sabe si corresponden o no a las cosas, si realmente nos hacen conocer las cosas en sí, ¿no? Tanto que él hace la famosa distinción entre el noúmeno y el fenómeno, ¿no? El fenómeno es... Como se nos aparece. Lo que Claro, cómo se me aparece la cosa, como se me aparece a mí dentro de mi concepto, ¿no? Y el noúmeno, en cambio, es la cosa considerada, claro, él la llama cosa en sí, ¿no? Claro, pero perdón, Que va profe, simplemente la cosa. ¿Ah? pero ¿Sí? para que aparezca el fenómeno no es como algo automático. Creo que Kant lo tiene que hacer pasar por el esquematismo, que es parte de la imaginación. O sea, hay un trabajo que hace que lo que se percibe pueda tomar la forma de fenómeno. Y eso es un trabajo de un esquematismo trascendental, que es una forma de resolverlo en realidad. Es como, porque no tiene cómo armar el fenómeno. Claro, pero este esquematismo es siempre un concepto, finalmente es siempre algo como que emana del sujeto, que no tiene por qué tener, o sea, no tiene conexión tomado por sí mismo con la realidad en sí. No se ve cuál es la conexión con la realidad en sí. Claro, tiene que pasar por la sensibilidad, por lo tanto tiene que pasar por el espacio, el tiempo, estas como categorías de la sensibilidad, pero ellas mismas son concebidas como emanaciones del sujeto. Entonces, por lo tanto, se presenta todo como accidente dentro del sujeto, finalmente, ¿no? Como un lente particular por el cual el sujeto ve eso, y entonces después queda como incognoscible, por eso dice él que es incognoscible la cosa en sí, ¿no? Bueno, inmediatamente le fue objetado que si es incognoscible, no tendría como hablar de eso, si fuera algo realmente, si fuera cierto que es incognoscible, no debería estar conversando de eso. En cambio, él está conversando de eso y le da incluso un nombre, ¿no? Dice que es pensable, noúmeno, ¿no? Por eso por eso como que lo separa y después lo vuelve a meter en el tema ético, moral y con el tema de Dios y el bien y eso. Profesor, Bueno, claro. perdón, Claro, eso lo vamos a conversar después, cuando sí, hablemos. pero volviendo al párrafo aquí que estamos, antes de que salga del párrafo rojo, eso, cuando dice verbum, verberare, de lo que yo he podido hace algún tiempo seguir respecto al origen de lo que es el verbum, tengo entendido que más que herir, significa como golpear, como darle un golpe, como azotar. Porque Verberare significa eso, sí. herir significa hacer una herida, pero Claro, azotar o golpear no sé, es como cuando uno golpea un platillo, un címbalo, cuando uno hace sonar un instrumento musical, no necesariamente lo rompe. Y tiene que ver con las ramas de olivo que se usaban en los rituales, verberando, haciendo sonar las ramas, golpeándolas. Claro, Entonces es es como, golpear, sí. claro, es un golpe que se da como con un fajo de ramas de olivo que se hacían en los rituales, que es el verberare. Sí. Ya, y otra cosa más, a propósito de esta palabra verbum, que ustedes ya saben, pero porque lo leyeron ya en el comentario al prólogo de Juan, donde se habla del verbo, a pesar de lo que dice acá, que verbum es verberare, se refiere como a la palabra que golpea los sonidos, los sentidos,
sonido que golpea, pero a pesar de eso, después verbum se usa también para la dimensión interior. Se habla del verbum interius, ¿no? Del verbum momentis. Claro, necesita apellido. Verbum mentis, verbum cordis, pero finalmente se usa también verbum. Entonces también la palabra verbum muchas veces se usa como sinónimo de concepto, a pesar de la diferencia que hace acá, ambas después de la herencia agustiniana, que después será constante porque la autoridad de Agustín nunca terminará, digamos, en toda la Edad Media y tampoco en la Edad Moderna, seguirá. Entonces, este vocabulario seguirá también como vocabulario dentro para indicar la realidad conceptual, ¿no? Pero muchas veces puede engañar a los modernos o a los contemporáneos que piensan que esto es solo, entonces, la palabra externa, ¿no? Pero no es así. Es también la palabra interior. Perdón, profesor. El mismo párrafo rojo ese tiene al final un signo de interrogación. ¿Está correcto eso o no? No, yo creo que no. Por si es necesario borrarlo o poner el inicial. Sí, yo creo que no. Vamos a saltar otro poquito. Y profe, esa etimología de Agustín es verdadera, que no me viene de Nocere y que... No, la verdad es que no lo he investigado. Sospecho que no es verdadero. Porque, bueno, en general, la ciencia etimológica de los antiguos es muy fantasiosa. Generalmente, porque esta ciencia de las etimologías es una ciencia que recién, yo diría, en el siglo XIX, XVIII, se han empezado como a afinar. Las etimologías antiguas, muchas veces, la mayoría de las veces, son fantasiosas. Como, claro, las que aparecen en Aristóteles. Muchos, claro, aman las etimologías, pero generalmente son fantasiosas. O sea, efectistas, como para lograr dar a entender algo, pero no es como para quedarse... Claro, en el fondo son retóricas, como sirven para hacer entender un significado, un punto. Signos que se significan. Pasemos al séptimo, que resume un poco los capítulos precedentes. Retómalo de acá. No viene, no sé. Ahora no sé. Sí. ¿Se puede? Si No quiere, sé si quiere no sé si alguien hay leer... ¿Algún otro voluntario para leer? ¿No? ¿No? ¿Sigo? Parece que no. ¿Y quién es Adeodato? ¿Algún otro voluntario? Yo. Perdone. Adeodato ya se identificó. Ya. ¿En qué decidieron del otro? ¿De Agustín? Sí, sigue nomás. Sí, parece que no hay más comentarios. Retoma de acá, del 19. Bueno, Agustín dice: quisiera que me resumieses todo lo que hemos ya descubierto en nuestra conversación. Parece con mis posibilidades. Recuerdo que lo primero que hemos buscado durante algún tiempo es el porqué del hablar. Y hemos encontrado que hablamos para enseñar o para recordar. Puesto que cuando preguntamos, el fin que nos proponemos es que el interrogado aprenda lo que queremos nosotros oír. Hemos añadido que el canto, que parece nos hacerlo por placer, no es propiamente un lenguaje. Y que en la oración a Dios, a quien no podemos pensar que se le enseñe o recuerde algo, nuestras palabras tienen la eficacia de recordarnos a nosotros mismos o despertar el recuerdo en los otros o de instruirlos.
Después, habiendo quedado bastante claro que las palabras no son otra cosa que signos, y que las cosas no significan algo, y que las cosas que no significan algo no pueden ser signos, presentaste un verso, a fin de que yo intentase mostrar el significado de cada palabra. El verso era, Sini ex canta superis, placet urbe olimqui. Si agradas a los dioses, no dejar rastro de tamaña ciudad. Si agrada a los dioses, no dejar rastro de tamaña ciudad. No encontrábamos el significado de la segunda palabra, nihil, aunque ella era muy conocida y empleada, y pareciéndome que no la intercalábamos inútilmente al hablar, sino que más bien con ella enseñamos algo al que escucha, convinimos en que designaba tal vez el estado de la mente cuando haya o cree haber hallado que no existe lo que busca. Pero evitando en broma no sé qué profundidad de la cuestión, la dejaste para dislucidar en otra ocasión. No vayas a creer que me he olvidado de tu promesa. No, esta palabra, perdón que te interrumpa. Esta palabra nil evidentemente es muy importante, ¿eh? Aquí no se profundiza, como dice, pero es muy importante. Nuevamente está siempre el problema que mencionamos antes. De cómo no designa una cosa, la palabra nada, porque evidentemente no hay nada que designe la palabra nada. Entonces, se tiende a decir que refleja algo subjetivo, el estado de la mente, ¿no? Pero evidentemente, si fuera solo un estado de la mente, no sería algo objetivo, sería un mero como accidente del sujeto. Entonces, nuevamente ahí habrá que ir a investigar más qué significa objetivamente, dado que subjetivamente no es suficiente, ¿no? Entonces, claro, el estado de la mente cuando haya o cree haber hallado que no existe lo que busca. Pero este estado de mi mente tiene que corresponder a algo, o si no, este algo sería nada, no correspondería a nada, y la palabra nada, si no significara nada, sería una palabra inútil, ¿no? Sería una palabra que no tiene sentido, ¿no? Después, al intentar yo exponer la tercera palabra del verso, me inducías a que mostrase, más que otra palabra cuyo valor fuese idéntico, la cosa misma que significaban las palabras. Y habiendo yo dicho que esto no podía hacerse por el discurso, dimos en aquello que se muestra con el dedo a los que preguntan. Yo pensaba que estas cosas eran todas las corporales, pero vimos que eran solo las visibles. De aquí no sé de qué modo pasamos a los sordos y bufones, los cuales significan con el gesto y sin palabras, no solo lo que se puede ver, sino mucho y casi todo lo que nosotros hablamos, por donde encontramos que lo mismo por donde encontramos que los mismos gestos son signos. Esto comenzamos a investigar cómo podríamos mostrar sin ninguna clase de signos las cosas mismas, que se significan por signos, puesto que con un signo denotamos una pared, un color y todas las cosas visibles, cuando las mostramos con el dedo. Aquí yo me equivoqué al decir que era una cosa imposible, y quedó por fin establecido entre nosotros que podían demostrarse sin signos aquellas cosas que no hacemos en el momento en que somos preguntados, y podemos hacerlas después de la pregunta. Y que sin embargo el lenguaje no era de esta clase, puesto que si estamos hablando y se nos pregunta qué es el lenguaje, evidentemente es por el mismo lenguaje por el que se muestra lo que es. No, aquí esto lo puse de otro color porque quedó como en realidad no muy bien establecido, como que da la impresión en varias partes del diálogo, se retoma este punto, y da la impresión que queda establecido que pueden demostrarse las cosas sin signos, porque es un intento de solucionar el punto de que si yo solamente tengo signos, no se entiende dónde está la cosa significada, ¿no? Entonces, claro que con el signo, con el puro signo, es absurdo pensar que yo pueda enseñar algo, porque nunca se llegaría al significado, ¿no? Y entonces en alguna parte tienen que aparecer las cosas. Pero es correcto decir que entonces pueden mostrarse las cosas sin signos.
Esto lo pusimos en duda, ¿no? Varias veces ellos intentan demostrar, porque el diálogo aunque va y viene un poco, varias veces intentan demostrar que pueden mostrarse las cosas sin signos. Y parece que están de acuerdo, y uno puede creer que entonces Agustín cree eso, ¿no? Pero yo creo que es evidente lo contrario finalmente del desarrollo de la conversación, ¿no? ¿Por qué, en definitiva, por qué no pueden mostrarse las cosas sin signos? En la clase anterior había mostrado como un ejemplo de estaba indicando una pared cuando nos preguntaban. Esa misma indicación, aunque sea con el dedo, también era un signo, que no era con palabra o con escrito, pero también significaba. Claro, el hecho mismo que yo puedo indicar con el dedo, a veces trata de defenderse diciendo que sin indicar nada con el dedo, entonces, si tú me preguntas qué es caminar, entonces yo camino. Entonces no estoy indicando nada con el dedo, no hay un signo. Con la situación también se puede. Claro, pero la propia acción en realidad funciona como signo. Claro, aunque yo no indique con el dedo, tanto así que yo tengo que empezar a hacer algo distinto. Pues él dice, entonces, si yo hago algo distinto a lo que estaba haciendo antes, tú puedes entender con eso que yo te quiero mostrar que es caminar. Siempre te lo quiero mostrar. De manera que también la acción misma es signo, no es solo cosa, sino que ella misma es signo, ¿no? Y uno podría decir que es signo de sí misma, pero no es solo signo de sí misma. Ese es el punto que yo estoy agregando, que no está en el texto, ¿no? Pero que va a salir a flote después. Cuando yo hago una cosa que es signo de sí misma, como caminar, sin embargo, esta cosa no es solo signo de sí misma. ¿Por qué? También es signo de todas las caminatas. De todas las otras caminatas, claro. De todas las otras caminatas que pueden ser muy diferentes también entre sí, pero tienen algo en común. O sea, siempre el particular, entonces, aunque, claro, yo muestre la cosa misma, esta cosa misma funciona como signo de sí misma, pero no solo de sí misma, también del universal del cual es parte. Sin lo cual, la cosa no sería, eso es importante entender, la cosa no sería inteligible. Pero cuando hablamos de intelección, siempre hablamos de entender algo de una forma universal. Si fuera simplemente como percibir algo en particular, eso no sería intelección, no entraría en la definición de intelección. Entonces, claro, las cosas pueden ser signos de sí mismas, siempre y cuando se entienda que son signos de aquella realidad invisible, universal, ¿no? Que es lo que responde a la definición de inteligibilidad, que caracteriza la inteligibilidad. La intelección, bueno, la frase ya es de Aristóteles, la intelección es siempre del universal, ¿no? Aun cuando sea del particular. Sí, bueno, esto que está resumido aquí es lo que vimos recién, así que... Esto de que el signo, bueno, que el nomen y el verbo, eso lo vimos recién. Bueno, aquí Agustín se preocupa de hacerle entender a Deodato que esto no es un mero juego dialéctico, ¿no? Parece un mero juego dialéctico, pero en realidad, claro, tiene un fin que es como metafísico, ¿no? Está encaminado a algo que transciende la mera como lógica, la mera dialéctica. Y el fin último siempre es, ¿no?, la vida bienaventurada y eterna, ¿no? La misma verdad. Entonces, me perdonarás si me detengo en consideraciones preliminares, no por jugar, sino por ejercitar las fuerzas y agudezas del entendimiento, con las cuales podamos, a más de soportar, amar el calor y la luz de aquella región en que la vida es bienaventurada. O sea, es una introducción
que va finalmente a tener un objetivo metafísico. Bien, aquí, sin embargo, sigue, a pesar de lo que ha dicho, sigue con una serie de juegos dialécticos que pueden leer fácilmente, que no son difíciles. Retoma lo del 9. ¿Empezamos nomás? Y parte nomás. Quiero pues que entiendas, ya que las cosas significadas han de estimarse más que los signos, ¿por qué todo lo que existe por otra cosa, preciso es que sea de más bajo precio que aquello por lo que es, a no ser que tú pienses otra cosa? Me parece que aquí no se debe asistir a la ligera, pues cuando decimos cieno, este nombre supera en importancia a nivel a la cosa significada. Lo que nos ofende al oírlo no pertenece al sonido de la palabra misma. Cambiando una letra de cieno tenemos cielo y vemos cuán grande es la diferencia que hay entre sus significados. Por tanto, no he de atribuir a este signo lo que aborrecemos en la cosa significada. Y por eso antepongo el signo a la cosa, porque más nos gusta oírlo que tocar lo que significa. ¿Qué es cieno? Es como el barro. Muy perspicazmente has hablado. Es falso, en efecto, que las cosas deben ser tenidas en más que sus signos. Así parece. Dime pues, ¿qué fin crees que han perseguido los que dieron nombre a esta cosa tan fea y despreciable? O dime si los apruebas o rechazas. Yo no me atrevo a aprobarlos ni a desaprobarlos, ni sé qué fin pretendieron. ¿Puedes al menos saber qué intentas tú al pronunciar este nombre? Ciertamente que lo puedo saber, pues quiero enseñar o recordar a mi interlocutor lo que de aquella cosa creo útil enseñarle o recordarle. Pues qué, el mismo el mismo enseñar o avisar que tú proporcionas, o el ser enseñado o avisado que te es propiciado a ti tan fácilmente mediante este nombre, ¿no debe ser tenido en más que el mismo nombre? Concedo que la ciencia que se transmite mediante este signo se ha de preferir al propio signo, pero no lo creo de la cosa significada. Según nuestra conclusión anterior, aunque sea falso que todas las cosas hayan de ser preferidas a sus signos, no es falso que todo lo que existe por otra cosa es menos apreciado que aquello por lo que existe. En efecto, el conocimiento del cieno por el cual se estableció este nombre ha de tenerse en más que el nombre mismo, el cual hemos visto debe preferirse al cieno. Por tanto, si hemos antepuesto este conocimiento al signo que tratamos, ha sido porque estamos convencidos de que éste existe por aquel, no aquel por este. Sigue. Perdón. Y así, un cierto glotón, admirador del vientre, en frase del apóstol, dijo que vivía para comer. No pudo sufrirlo un hombre sobrio que escuchaba y dijo, cuánto mejor que comieses para vivir. Lo que ciertamente dijo, según esta regla, no por otra causa desagradó al glotón, sino por tener en tan poco su vida que la juzgaba de menos precio que el gusto del paladar, y el sobrio fue digno de loa, porque entendiendo cuál de estas dos cosas se hacía para la otra, esto es, cuál estaba subordinada a cuál,
recordó que habíamos de comer más bien para vivir que no vivir para comer. Del mismo modo, quizá tú y cualquier hombre que juzgue según su valor las cosas, si un charlatán y amigo de hablar dijese, enseño para hablar, le responderías, hombre, ¿por qué no hablas para enseñar? Y si esto es verdad, como bien sabes, ya ves cuanto menos se han de estimar las palabras que aquello para lo que sirven, puesto que el uso de las palabras debe ser antepuesto a las palabras mismas. Las palabras son para que nosotros las usemos y las usamos para enseñar. Así pues, tanto mejor es el lenguaje que las palabras, cuanto es mejor enseñar que hablar. Por tanto, mucho mejor que las palabras es la doctrina, pero deseo saber lo que tal vez piensas objetar. Convengo en que es mejor la doctrina que las palabras, pero ignoro si no habrá algo que pueda objetarse contra esta regla que dice: todo lo que existe por otra cosa es menos excelente que aquello por lo que existe. Esto lo trataremos más oportuna y cuidadosamente en otra parte. Ahora, para lo que pretendo, basta lo que has concedido. ¿Opinas pues que es de más valor el conocimiento de las cosas que los signos de las mismas? Por ello, el conocimiento de las cosas significadas ha de anteponerse al conocimiento de los signos, ¿no te parece? ¿He concebido acaso que el conocimiento de las cosas es más excelente que el conocimiento de los signos? ¿O solamente que el conocimiento de las cosas es preferible a los signos? Por tanto, recelo asentir en esto. Si en efecto el nombre cieno es mejor que los significados, ¿por qué el conocimiento de este nombre no ha de anteponerse al conocimiento de la cosa, aunque el nombre mismo sea inferior al conocimiento? 4 cosas hay: el nombre y la cosa, el conocimiento del nombre y el conocimiento de la cosa. De igual modo que la primera es superior a la segunda, ¿por qué la tercera no lo será a la cuarta? Y si no es superior, ¿será necesario que le esté subordinada? Un momentito, esto es interesante porque parecían haber quedado de acuerdo que la palabra cieno era superior al cieno, porque el cieno es algo como desagradable. Pero ahora resulta que no, eso no funciona, ¿no? ¿Por qué no funciona eso? Porque ha admitido que el conocimiento del cieno es superior, ¿no? Es superior al cieno. Pero había dicho que la sustancia misma, el cieno, era inferior a la palabra. Pero resulta que eso genera una contradicción. ¿Por qué genera una contradicción? Porque a primera vista parece que el cieno es algo desagradable. Y entonces la palabra como que puede ser agradable, pero la cosa misma es desagradable, ¿no? Pero en realidad eso no es lógicamente correcto. En verdad, no solo el conocimiento es el cieno, sino que el cieno mismo es superior a la palabra cieno porque... ¿Ah? Porque claramente una es finalizada a la otra. Claro, la palabra se inventó para significar eso, esa cosa, y ella como cosa, entonces siempre es superior como sustancia, como res, porque en este caso el cieno es una res. Ahora, otra cosa sería si fuera un accidente malo, o sea, por ejemplo, la maldad. Claro, la cosa significada fuera la maldad, en ese caso podría decirse que es algo malo porque es éticamente malo, digamos. Pero desde un punto de vista sustancial, los significados seguirían siendo metafísicamente superior al signo. Aunque la maldad fuera evidentemente mala desde un punto de vista ético, pero desde el punto de vista sustancial, la maldad misma es superior al mero signo, porque la sustancia que está indicando es algo en sí mismo superior. La maldad ética supone que haya una persona con una inteligencia, un libre albedrío,
y todas estas cosas son metafísicamente superiores al mero signo, digamos, a la mera palabra que se usa para indicarla. ¿Qué cosa? Perdón, ¿el conocimiento no se podría considerar una articulación de signos? Una articulación de signos. ¿Un sistema de signos? No, porque si tú reduces el conocimiento al signo o al sistema de signos, nunca llegarías al significado. Si fuera un mero sistema de signos, entonces ¿dónde estaría el significado? Lo que tú conoces siempre es una noción misma significada, no el mero signo. O sea, tú puedes tener signos, sí, podrías tener signos mentales que te ayuden a organizar los significados, pero nunca puros signos. Deberían ser signos que te ayudan a organizar los significados. Pero si fuera un puro sistema de signos, entonces no significaría nada. No, o sea, no tendría... Claro. Signos con significado. Claro, yo creo que puede haber, además de los signos externos, no quieren usar aquí, además de los signos externos, como las palabras, o los signos considerando también la palabra como algo que tú puedes recordar interiormente, la memoria del signo externo, o sea, así como tienes la memoria de un sonido. Pero también puede haber como íconos mentales, o sea, signos mentales que tú utilizas. Cuando yo digo que A es igual a A, claro, también estoy usando un signo que no es solo un signo físico, también es un signo mental. Yo pienso A igual a A, ¿no? O X igual a X, pero detrás de este X tiene que haber algo significado. O sea, no puede ser un mero signo que no significa nada. Claro, yo puedo abstraer de lo que significa metafísicamente y trabajar unas fórmulas lógicas. Eso puede ser un teorema de lógica, pero si detrás del signo lógico no hay nada, no hubiera nada nocionalmente, metafísicamente quiero decir, o sea, en el fondo A es algo que es, como una entidad. La entidad uno es igual a la entidad, pero tiene que estar el pensamiento del ser, o sea, el pensamiento de algo metafísicamente pensable. Si fuera una mera A que no significa nada, entonces no sería después aplicable a la realidad. ¿Por qué la lógica se puede aplicar a la realidad? Porque detrás de la lógica hay algo que nocionalmente existe de un modo objetivo, aun cuando no es sustancial, pero es un ser que metafísicamente existe. Si no existiera, ¿no? Si no fuera algo que existe realmente, no podría ser aplicado a la realidad. Profesor, es que eso recuerda al ejemplo que dio en otra ocasión cuando decía, por ejemplo, los veterinarios estudian libros acerca del gato, el gato en sentido universal. Entonces, si se estudia el libro que habla acerca de patologías felinas, entonces se está hablando del gato en sentido universal, pero ese gato tiene que tener un significado. Pero en el texto, el gato no está hablando de ningún gato particular, está hablando del gato en sentido universal. Entonces, cuando dice, el gato tiene una pata y la pata tiene una uña o un hueso, etcétera, todo eso está en universal. No está hablando de un gato particular. Entonces hay conocimiento, hay un libro de conocimiento, pero está expresado en términos universales. Claro, sí, eso que dice es muy importante que empiecen a tomar conciencia de esta ambigüedad que tenemos siempre en el lenguaje, que queda muy bien expresada en el ejemplo del libro de medicina veterinaria, que cuando nosotros usamos las palabras sin darnos cuenta, usando la misma palabra, a veces hablamos del particular y a veces hablamos del universal. En la vida cotidiana eso no nos crea problema porque nos entendemos claramente, porque si yo llego a mi casa y mi hija me dice que el gato tiene una pata mala, entonces yo entiendo que es ese gato. Pero si abro un libro, entienda, en la vida cotidiana nos entendemos, pero cuando hablamos en filosofía, fácilmente nos confundimos, porque en el libro del filósofo nunca es claro
diciendo explícita si está hablando del gato en el sentido de un gato particular o del gato en universal. Y la gran mayoría de las trampas de los filósofos y la de la filosofía precisamente vienen de esa ambigüedad, que pasan, son sofismas que pasan de aplicar lo que valdría para el particular, lo aplican a lo universal y viceversa. Y así hacen los enredos más increíbles. Entonces, cuando dicen algo, tienen que siempre preguntarle, ¿estás hablando del gato particular? Siempre partir por esa pregunta aparentemente tonta. ¿Estás hablando de la bondad en particular? ¿Estás hablando de la bondad en general? O sea, ¿a qué entidad te estás refiriendo? ¿No? Eso es absolutamente fundamental. Bien, y mañana voy a tener el mismo problema del jueves pasado. Lamentablemente no lo he solucionado todavía. Así que los veíamos por online, pero los que están acá pueden acceder, no tuvieron problema para acceder a la sala, ¿no? No. Ya, perfecto. Profesor, pero queda igual abierta la posibilidad de que nos cambien a un aulario más amplio como este. Voy a preguntarle de nuevo a don Manuel. Voy a ver si... Porque sí, otros son muy encerrados. Claro, ese aulario, o sea, esa sala del edificio central es muy chica. ¿Sí? Entonces vamos a detener grabación.